Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a un episodio más de este podcast ya conocido y denominado Ideas. Hoy vamos a finalizar la serie, esta serie de las ideologías que hemos traído. Hablamos sobre liberalismo, marxismo, hoy cerramos con anarquismo. Ha sido una serie bastante chévere, pero bueno, eso, Dani, no sé, ¿qué tienes que decir para empezar este episodio? Bueno, también ya mandarles un saludo a todos los que nos siguen viendo y a todo el público nuevo que quizás se haya recién enterado de nuestro podcast Ideas. Hoy, como dijo Pancho, vamos a hablar del anarquismo y quisiera empezar por decir que el anarquismo es quizás de las teorías políticas de las que hemos hablado y en general también de las que más prejuicios se tiene y también una de las más amplias en todo su espectro. Entonces, solemos creer que anarquía es equivalente a violencia y caos, que los anarquistas solo quieren caos, solo quieren generar violencia, pero en realidad el anarquismo podríamos catalogarlo como una teoría que se resiste al poder, que se resiste a las jerarquías y que también podríamos decir que se resiste a la violencia del poder. Luego vamos ya a ir hablando más de esto, pero quizás hay que verlo el anarquismo más como una resistencia a las jerarquías sociales, a formas de autoridad. Entonces, también podemos ver cómo el anarquismo nos da estos lentes para ver la realidad y desde ahí poder analizar de todo, desde la política hasta la educación, hasta el arte, hasta el gobierno. Podemos analizar mucho desde los lentes del anarquismo, lo que hace que se haya vuelto en una teoría muy amplia que nos permite analizar muchas cosas y han salido muchas variantes de anarquismo de las que ya también hablaremos, pero, pero nada, quería empezar por eso, de que estos prejuicios que tenemos de los anarquistas, del anarquismo, de solo que todo es caos, cuando en realidad no es tan así. Entonces, Pancho, veamos qué tienes para hablar de algunos antecedentes ahí. Ok, empecemos con unos antecedentes. Yo primero comparto, Dani, con lo que dices que creo que inclusive esta ideología, el anarquismo, es mucho más, no se conoce tanto como el marxismo, como el liberalismo, y por eso a veces se tiende a generalizar la palabra anarquía o anarquismo en algo que, como tú dijiste, desorden, que no es. Entonces creo que sí van a haber cosas muy interesantes en esto, y como siempre, solo para empezar, todo esto es una serie introductoria a los temas, así que simplemente sirven de apoyo para empezar o para tener un primer acercamiento con estos temas. Bueno, Dani, el anarquismo, como tú dijiste, ya es una ideología, una teoría política, como nosotros también denominamos del podcast, que nace en la segunda mitad del siglo XIX y que es importante que tengamos en cuenta que parte también en este espectro de la ilustración, del cual ya hablamos muchísimo cuando hablamos de liberalismo. El anarquismo parte en esta cuestión, sí, en el espectro de la ilustración. ¿Por qué me quería mencionar esto? Porque siempre hablamos nosotros primero de la naturaleza humana, de cómo la ideología ve la naturaleza humana. El anarquismo, los autores anarquistas precisamente no hablan directamente de cuál es la naturaleza humana del ser humano, porque técnicamente lo que toman es la naturaleza del ser humano según Rousseau. Rousseau no es anarquista, pero los autores anarquistas parten de esa naturaleza humana, o sea, que el ser humano por naturaleza es, digamos, bueno, pero es la sociedad la que lo corrompe y son las estructuras las que los corrompe y sobre todo las instituciones. Entonces, por eso el anarquismo toma esta naturaleza humana porque el anarquismo cree que al eliminar las instituciones, como dijo el Dani, el poder centralizado, el ser humano puede lograr alcanzar su naturaleza buena, la verdadera naturaleza del ser humano. Por eso creo que es importante partir también de Rousseau, de la ilustración. Y también, bueno, no sé, Dani, ¿algo quieres mencionar algo sobre esto? Porque si no podemos pasar a qué es más o menos el anarquismo. Em, Quisiera también decir en este caso que se parece mucho a cómo empezamos a hablar también del marxismo, con esta naturaleza humana más hacia lo Rousseau, hacia que el humano es bueno por naturaleza y se corrompe
en el caso marxista, una superestructura, la estructura, pero en naturaleza el ser humano es bueno. Y creo que de ahí también podemos hacer una comparación similar por ejemplo, ciertos pensamientos anarquistas y el marxismo que parten de esta naturaleza humana rusoniana de alguna manera de que el ser humano es bueno por naturaleza. Exacto, sí, y ya vamos a hablar mucho sobre el tema de marxismo y anarquismo, que me parece full interesante. A mí me gusta bastante, me acoplo bastante, o por lo menos trato de entender el anarquismo. Me parece que es muy interesante, pero bueno, a veces hay marxistas que dicen que el anarquismo es muy ingenuo, porque es algo que nunca se logrará, pero bueno, ya vamos a topar eso. Ok, para ya empezar a definir qué es el anarquismo, es prácticamente, si pudiéramos resumir el anarquismo en una frase, yo creo que sería el anarquismo es la abolición del Estado o la pretensión de la abolición del Estado. Porque justamente el anarquismo cree primero el valor más importante para el anarquismo es la libertad, aunque a veces se confunda esto, es precisamente la libertad lo más importante para el anarquismo. Entonces, justamente los anarquistas creen que el Estado es simplemente, esto ya lo mencionamos cuando hablamos de marxismo, que el Estado es simplemente una manera de perpetuar las relaciones de poder de una clase dominante. Para eso existe el Estado, para garantizar que una clase dominante siga estableciendo sus relaciones de poder. Entonces, por eso se encuentran en contra del Estado y se pretende que a través de la abolición del Estado se pueda alcanzar la verdadera libertad. Aquí también ya mencioné una frase, pero quisiera dejarla para darte la palabra, Dani, que ya consulté bien y es de Proudhon, y la frase completa es que la libertad no es la hija del orden, sino que es su madre. O sea, para los anarquistas no debe existir un Estado para que se genere libertad, como vimos, por ejemplo, a lo de Kant, que Kant menciona, un Estado te va a permitir alcanzar la felicidad porque va a generar reglas del juego. Para los anarquistas es totalmente lo contrario. La libertad se va a dar precisamente porque, o sea, ajá, la libertad no es la hija del orden, sino su madre. Cuando existe libertad, plena libertad, ahí se va a dar un orden. Por eso el anarquismo no es desorden, porque con plena libertad existe un orden. Ya vamos a empezar a desarrollar esto porque parece muy ahí sobre el aire, pero bueno, quería darte, Dani, como para que tú también digas qué es el anarquismo de primeras. Ya, ok. Yo justo encontré una frase de Morland, que es un autor que habla del anarquismo, que es lo que tienen en común las posturas anarquistas, que hay un montón de posturas anarquistas, ya vamos luego a hablar de esto, es la resistencia al poder. ¿Y qué es el poder? El poder es algo de lo que muchas personas han hablado y han teorizado, y también es un espectro muy amplio, pero debemos entender que existen diferentes tipos de poder, diferentes formas de ejercer poder. Entonces, como hay tantas formas de ejercer poder, hay una variedad de, de posturas anarquistas que hablan de cómo reaccionar a ese poder, ya que, como dije antes, el anarquismo sería la resistencia al poder. Ujú. Eh, el anarquismo también se basa mucho más en la praxis. ¿Y qué es la praxis? Es la acción sobre la teoría. No es como que, o sea, pueden llegar a tener una teoría, pero lo que más les importa a los anarquistas es la acción que se toma para alcanzar sus objetivos. Entonces, esa también es quizás una diferencia con el marxismo, de que los anarquistas le ven mucho más principal a la acción, a generar los cambios a través de la acción, más que solo estar teorizando y solo estar hablando y discutiendo y dando ideas. Es más sobre cómo un colectivo puede generar los cambios a través de la acción. Entonces, eso es otro aspecto importante del anarquismo, la praxis. Em, También vemos que el poder, por ejemplo, que ya estábamos hablando antes, el poder busca alterar el alcance de las acciones disponibles de una persona. Esto lo dice Taylor. Entonces, el poder te limita o el poder te deja hacer ciertas cosas, pero siempre el poder es el que como que eh, te,
ajá, te limita a hacer las cosas o te puede quitar límites, pero siempre altera el alcance de lo que tú puedes hacer, de las acciones que tú puedes tomar. Entonces, podemos verlo al poder así dentro del anarquismo y también tener en cuenta la praxis, la acción sobre la teoría, sobre la discusión, sobre el diálogo. Ok, Dani, ya que topaste poder, entonces creo que también podemos ir un poquito más allá sobre ese concepto que es, como tú dices, es fundamental en el anarquismo. Simplemente yo quería añadir una cosa. Como dijo el Dani, anarquismo es la negación del poder, pero no técnicamente de todo poder o de toda autoridad. O sea, hay que diferenciar muy bien esto, porque el anarquismo niega la autoridad, pero es autoridad constituida y que se representa prácticamente en el Estado y en las instituciones del Estado. Ese es el poder que niega el anarquismo. ¿Por qué anarquismo no es lo mismo que caos? El anarquismo no niega la autoridad en temas de que, por ejemplo, los anarquistas reconocen la autoridad del médico, por ejemplo, en cuestiones médicas, del abogado en leyes, reconocen la autoridad del agricultor en la agricultura, pero no reconocen que estas personas que no, porque los anarquistas dicen que realmente el ser humano es irracional, haciendo también una crítica a la racionalidad de la que parte su propia ideología por el tema de ilustración, manifiestan que el ser humano es irracional. Entonces, por ejemplo, un médico, un agricultor o un abogado, a la final pueden ser personas muy capacitadas, pero nunca van a tener toda la sapiencia para poder tomar las decisiones en todos los ámbitos dentro de una sociedad. Por eso niegan al Estado, porque a la final siempre se va a corromper, porque las personas no están preparadas para gobernar de esta manera. Entonces, quería dejar esto en claro, Dani, lo del tema del poder, porque sí, es fundamental, pero negación del poder no se refiere siempre a que luego, por ejemplo, por eso también se degeneró el anarquismo. Luego, muchos movimientos sociales que tomaron la ideología del anarquismo pretendían esta negación técnicamente a cualquier autoridad y desembocaba en cierto caos, cuando el anarquismo realmente no predica eso. Entonces, eso era también importante. Claro, y también acotando lo que tú dices, hay que ver al poder, en cómo funcionan las relaciones de poder dentro del capitalismo. El anarquismo está en contra del Estado justo porque es un ente que reproduce al modelo capitalista, como ya hablamos antes. El Estado en el que vivimos, un Estado liberal, reproduce el capitalismo. Menos variantes como los anarcocapitalistas, ellos no es que están en contra del poder por ser capitalistas ni nada de eso, pero la gran mayoría de variantes anarquistas ven, ven al poder justo de un Estado, de la política, como netamente violento, porque vemos que la política es una forma, como lo decía Weber, el monopolio de la violencia. Uh -huh. El Estado es el que debe tener el monopolio de la violencia. Entonces, podemos también decir que la política es violencia. Por ejemplo, también Foucault dice que eh, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces, podemos decir que la política es coercitiva, usa la violencia. Entonces, si es que decimos que la política, el poder es violencia, el anarquismo se resiste justo a esta violencia del poder generada a través de la política, a través del Estado, pero como tú dices, no es que están en contra de toda autoridad. Hay ciertos campos en los que la autoridad es importante y es necesaria para los anarquistas, pero justo esta autoridad estatal, también una autoridad económica, eso es más, o una autoridad institucional, es más de lo que está en contra los anarquistas. Sí, 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 Dani. Yo creo que con esto abarcamos bien el tema del poder y para ya no redundar tanto en eso, simplemente recordar que esta cuestión que tú mencionas, recordemos siempre la palabra de la libertad, o sea, a pesar de que se usa mucho más en el tema del liberalismo, yo a mi percepción, yo creo que el anarquismo sí pretende una libertad real, si es que se puede utilizar ese término. La libertad del liberalismo hay que entenderla como libertad dentro de esa ideología y libertad para anarquismo significa otra cosa. Y eso se conjuga muy bien con lo que dijo el Dani de que la política, el Estado, a la final siempre puede ser, siempre desemboca en violencia. Entonces, esa es la opción de la libertad. Dani, yo creo que no podríamos, bueno, podríamos tratarlo después, pero yo quisiera que lo hagamos así. Creo que no podemos continuar si es que no establecemos las diferencias con el marxismo, porque yo creo que o sea, como ya hablamos en el anterior episodio, para mí, y como tú me ilustraste también,
el anarquismo y el marxismo pretenden llegar al mismo lugar y yo estoy de acuerdo con eso, pero siempre teóricamente sería bueno que establezcamos diferencias para quienes nos están escuchando. Ujú. Entonces, Dani, primero te quería comentar una diferencia que me pareció muy importante y es que el anarquismo es una ideología, se diferencia con el marxismo porque el anarquismo es una ideología de todas las clases oprimidas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la ortodoxia marxista es prácticamente una ideología del proletariado. El anarquismo es un poco más policlasista, si lo queremos ver así. El anarquismo se extiende un poco más a todas las clases oprimidas. Para poner un simple ejemplo, el feminismo. El feminismo es más anarquista que marxista, si lo queremos ver así, porque el marxismo, y te acuerdas, Dani, que hablamos también en el anterior episodio, decíamos que los movimientos indígenas en América Latina no eran marxistas porque esto era siempre del proletariado. Yo creo que todos los movimientos que parten de clases oprimidas siempre van a ir un poco más al anarquismo porque su ideología per se se basa en todas las clases oprimidas. Esa era la primera diferencia, Dani. Sí, podemos ver que como tú dices, el marxismo ortodoxo se basa mucho más en la clase obrera, en un proletariado, mientras que el anarquismo puede tener un espectro más amplio de hacia quienes representa. Por eso también el feminismo que critica al patriarcado, que critica los roles de género, se adhiere más a una ideología anarquista porque permite que todos estos grupos minoritarios y oprimidos logren tener un espacio en común. Sí, esa me parece una gran diferencia. Yo te puedo decir otra. Por ejemplo, ya hablamos la anterior vez sobre cómo Bakunin y Marx, eh, que antes eran amigos, se pelearon. Eh, Primero, también quisiera decir lo que tienen en común Bakunin y Marx. Ellos formaron la primera internacional, que era esta reunión, este grupo de socialistas, de anarquistas, de comunistas, de gente de izquierda, que por primera vez se reunía internacionalmente. Entonces ellos formaron la primera internacional. También ambos hablan de que en una sociedad ya a la que quieren llegar, el Estado debe desaparecer porque el Estado reproduce el capitalismo. Ujú. También los dos dan una crítica al capitalismo y están un poco, eh, están de acuerdo en que lo que debe, lo que debe seguir al capitalismo debe ser una sociedad, podríamos llamarla mucho más socialista o comunista. Sin embargo, en lo que se diferencia la idea de los dos es en el rol del Estado en esta transición, porque Exacto. Bakunin quería un asalto directo, inmediato hacia el Estado y no tenerlo como en su rol transitorio, como lo decía Marx, porque para Marx el Estado en la transición entre el capitalismo y el socialismo y luego hacia el comunismo debía servir para los intereses del socialismo, para poder justo ir del capitalismo hacia el socialismo. Es más una herramienta de poder de la clase obrera para poder eh, para transformarse. Entonces, esa también es otra de las principales diferencias. ¿Cuál es el rol del Estado dentro de esta transición entre el capitalismo y lo que viene después? Para los anarquistas no debe haber, o sea, debe haber un ataque directo al Estado y este debe desaparecer, mientras que para los marxistas, para los comunistas, para los socialistas, el Estado debe ser necesario en la transición para dar poder a la clase obrera y que esta misma clase obrera sea la que se pueda liberar a sí misma. Pero sí, esa me parece otra diferencia importante. Comparto contigo, Dani. Yo creo que esa de hecho es la diferencia más importante. Yo también la tenía y como ya la explicaste muy bien, para no redundar, igual simplemente quería dar una cita de Proudhon que creo que también puede resumir esto bastante bien. Él menciona que haciendo una crítica al marxismo, obviamente, Proudhon dice que una revolución que pretenda acabar con la diferencia de clases sin acabar con el Estado solo engendra una nueva sociedad de clases y una nueva clase dominante. Esto es lo que ya hablamos, no vamos a profundizar porque ya hablamos de esto, de cómo a veces esta transición, este Estado socialista, esta dictadura del proletariado, a veces puede
puede no ser tan eficiente si es que se perpetúa. Bueno, no vamos a meternos en eso, pero sí, esa es la diferencia es una de las mayores diferencias entre el anarquismo y el marxismo. Entonces, creo que también con eso, no sé, ¿tienes otra diferencia, Dani? Yo realmente creo que no, eso quería topar esas dos cuestiones, que es policlasista y lo del Estado, de ahí no tengo otra diferencia. Sí, y creo que esto también evidencia que no hayan tantas diferencias que quizás tienen muchos más intereses en común que desacuerdos al fin y al cabo. Y creo que una unión entre anarquistas, comunistas, marxistas, netamente anticapitalista, puede ser más beneficiosa a través de justo la dialéctica, el diálogo, para entender cuáles son los pros, los contras de cada postura y poder desde ahí partir, porque tienen muchos intereses en común. O sea, al fin y al cabo, en su parte más esencial, más básica, quisieran llegar a lo mismo, una sociedad sin clases, una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria, que dé oportunidad a todos, pero, pero sí, o sea, podemos ver de alguna manera una forma de unir a las dos ideologías es, por ejemplo, eh, tener una, o sea, no solo enfocarse en las clases, en la clase trabajadora como los oprimidos, sino también meter en todo este saco a mujeres, a minorías indígenas, a muchos otros grupos oprimidos de los que el anarquismo sí los puede tener más en cuenta. Entonces, sí, esto también me parece una manera de ver que quizás los intereses en común son más grandes que las diferencias entre las dos ideologías. Sí, sí, Dani, es una manera muy interesante, la verdad, de ver esto. Es verdad que el hecho de que no existan tantas diferencias es que porque los dos pretenden llegar al mismo lugar. Dani, quería topar un concepto muy importante también que lo estaba pasando, que es el concepto de sociedad para los anarquistas, porque esto me parece muy importante porque tiene una gran diferencia con el concepto de sociedad para el liberalismo, y es porque para el liberalismo la sociedad solo se puede dar, esto ya lo vimos, para el liberalismo solo se puede dar sociedad cuando existen leyes, cuando existe un Estado que genera leyes. Ujú. Ahí se puede establecer realmente una sociedad. Para el anarquismo es todo lo contrario. Para el anarquismo la sociedad es natural. O sea, para el anarquismo la sociedad está en la naturaleza humana. Y al ser natural, inclusive lo comparan como el lenguaje. Para los anarquistas la sociedad es tan natural como el lenguaje. Y por esto no puede ser, la sociedad nunca puede ser fruto de un pacto o de un contrato. Aquí esto es una crítica directa al contrato social. Entonces, sí, simplemente la sociedad es tan natural que no necesita de ningún pacto y ningún contrato para que se establezca. Exacto, aquí ya regresamos al tema de la naturaleza humana, que es un video que siempre les prometemos, pero que algún día va a llegar. Pero sí, depende mucho, vemos que en todas estas teorías depende mucho de cómo se entienda la naturaleza humana para poder un poco eh, dar más, legitimar las posturas. O sea, para los liberales la naturaleza humana es más egoísta, es destructiva, entonces eso legitima que existan las leyes, que existe el contrato social, pero para anarquistas o comunistas la sociedad es mucho más cooperativa, es mucho más solidaria de alguna manera y es algo más natural, la naturaleza humana. O sea, la sociedad es más natural dentro de la naturaleza humana. Entonces, aquí regresamos siempre al mismo dilema de la naturaleza humana. Depende mucho de cómo se la vea para poder generar posturas. Pero sí, esa también es otra similitud con los marxistas, un poco cómo ven a la naturaleza humana. Pero sí, me gusta esta idea de que la sociedad es algo natural para los anarquistas y no es necesario las leyes o un contrato social para poder establecer las relaciones sociales dentro de una sociedad. Ajá, porque al final ataca la libertad. Siempre llegamos a lo mismo. Ujú. Dani, otra crítica importante que encontré que no la quiero dejar pasar, que es al Estado socialista. La crítica que hace el anarquismo al Estado socialista es prácticamente a través de la burocracia, porque dice que los anarquistas plantean que como se da la dictadura del proletariado, o sea, se da la dictadura de las personas que no son dueños de sus medios de producción,
entonces nunca van a poder controlar los medios de producción. Y cuando llegan al Estado, la única manera de controlar la sociedad es a través de los medios de decisión, o sea, creando mayor burocracia. Y esto va a perpetuar al Estado. Entonces, esta es la gran crítica de los anarquistas, de los socialistas, que la única manera de que ellos puedan mantener la dictadura del proletariado es creando más burocracia. Y esto, y la burocracia una vez que, para los anarquistas, una vez que se establece, por eso es que es tan difícil pasar del Estado socialista al comunismo para los anarquistas, porque el, 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 la burocracia es un vicio tan fuerte que es como muy difícil separarse de esto una vez que esté establecido. Entonces, esta es otra cosa que te quería comentar. Justo la burocracia como que sigue creciendo y se sigue reproduciendo y cada vez más y cada vez va a querer reproducir la autoridad en la que esta misma se generó. Entonces, sí es otra crítica válida del anarquismo, de esta burocracia grande, entorpecida, que solo de alguna manera hace más lentos los procesos y da mucho más poder al Estado, ya que la burocracia se va siendo cada vez más grande, por ende el Estado se va siendo más grande y y ya no los ideales de una sociedad sin clases, sin un Estado, se van quedando de un lado. Exactamente. Dani, no, ya creo que tomamos varias cuestiones introductorias, no todo lo importante para entender el anarquismo, porque lo seguimos desarrollando, pero ya topamos bastantes cuestiones introductorias. Dani, ¿te parece si vamos hablando ya un poco de lo que tú tenías de estas, como estas variantes del anarquismo para ya ir viendo también ya cómo pretende que lleguemos a la abolición del Estado, ya sistemas económicos, ya cuestiones tal vez más profundas? Sí, y las vamos comentando una por una, ¿te parece? Sí, 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 porque aquí también seguro tenemos cosas parecidas, entonces, dale. Sí. Bueno, primero tengo a los colectivistas. Quizás Bakunin era más de esta ramificación, pero en sí hablan de que a través de una revolución, la sociedad estaría basada en colectivos de trabajadores. También se basan mucho en el principio socialista del que ya hablamos, de que a cada quien según su aporte, a cada quien según su necesidad. Entonces, el colectivismo se basa mucho más en cómo los trabajadores son los dueños de los medios de producción y a través de estos colectivos van generando las nuevas relaciones de la sociedad. Entonces, este sería la primera variante, los colectivistas, que también tiene mucho que ver con esto de los medios de producción, de los trabajadores. Podemos ver que quizás es muy parecida al marxismo, pero la autoridad en este caso serían como que estos colectivos, no habría un Estado, sino que los colectivos son los que deciden, colectivos de trabajadores que son dueños de los medios de producción. Sí, exactamente, Dani. Yo también tenía prácticamente lo mismo. Eh, Igual, como siempre, para tratar de resumirlo y no redundar, colectivismo de Bakunin es dar a cada uno según su capacidad o sea, que cada uno aporte según su capacidad y que cada uno resuba según sus méritos. Exacto. O sea, eso es lo que pretende Bakunin y simplemente mencionar que esta creo que, digo, para mí no, pero dentro del paradigma anarquista es del que el colectivismo es el más respetado, ¿verdad? O es el que más se supone que es más fácil de llegar o al que se debería llegar al colectivismo de Bakunin. Creo que es el que puede llegar a tener un bagaje teórico mucho más grande que otras variantes, por eso puede Exacto. ser más claro, porque de aquí sale Bakunin y todo esto, entonces muchos autores surgen del colectivismo y tienen un bagaje ideológico y teórico mucho más fuerte que otras variantes. Exactamente, Dani. No, dale, continuemos con lo demás. Bueno, justo el opuesto a los colectivistas serían los individualistas, en donde ponen al individuo como en el centro de la sociedad, donde el individuo no debe tener límites. eh, Entre estos límites está el gobierno, no debe existir porque limita al individuo. También algunos llegan a hablar de la moral, que también puede limitar a la libertad individual, o hasta la familia, por ejemplo, que también es otra institución que limita al individuo. Entonces, los individualistas se basan mucho más a diferencia de los colectivistas, en el poder individual. Podríamos también catalogarlos más hacia
hacia un anarquismo, un anarcocapitalismo, algo más hacia el egoísmo también. Entonces, sí, eso es como que el individualismo, los anarquistas del individualistas. Sí, creo que, o sea, yo realmente no la tenía esta variante, pero me parece que no sé, como que no va muy de acorde con los ideales del anarquismo. O sea, digo, no sé si esta realmente se lograría aplicar porque el anarquismo se basa en la cooperación, sí o sí. O sea, la palabra cooperación en anarquismo es como de ley, no le puedes sacar. Entonces, no sé si esta sea una de las más óptimas a darse. Claro, es como que ya, como dijimos antes, aquí podemos hablar de otra variante que es el anarcocapitalismo, que en realidad no es que tiene mucho pies ni cabezas y se aleja mucho de los ideales anarquistas de donde surgieron, se aleja hacia el otro extremo y habla de que el libre mercado debe solo existir y el Estado no debe existir porque eso solo limita al capitalismo y el capitalismo sirve mejor dentro de un anarcocapitalismo, pero bueno, esa puede ser otra variante también. Luego tenemos a los anarcocomunistas que en sí están a favor de la abolición de la propiedad privada, como ya hablamos en el anterior capítulo del marxismo sobre la propiedad privada, sobre todo esto. También los anarcocomunistas tienen muchas similitudes con el marxismo más científico, por ejemplo, cuestiones como el materialismo histórico, Exacto. también en cuál, cómo, cuál es el rol cómo el Estado debería desaparecer dentro del comunismo. Es más, son como que anarquistas que se van mucho más hacia el lado marxistas, pero hacia el lado marxista, pero están justo en contradicción con los marxistas más autoritarios, como Lenin o Mao, que dicen que debe Exacto. haber un Estado fuerte dentro del socialismo para luego llegar a un comunismo, pero sí son como que justo la contraposición de los comunistas más autoritarios, un anarcocomunismo. Sí, no, creo que eso sobre realmente no tengo mucho que aportar sobre eso, Dani. Es más, te iba a preguntar si tú considerabas que Lenin era anarcocomunista, porque a la final sí esta es una revolución anarquista, pero que perpetúa un estado muy presente. Sí, justo eso también quería hablar de que Lenin, cuando ya se establece por primera vez la Revolución Rusa y se establece la Unión Soviética, él mismo dice de que el socialismo solo es transición, de que cuando lleguen al comunismo ya no va a haber Estado y la sociedad va a ser mucho más libre. Entonces, aquí es medio difícil porque muchos teóricos y autores se van más hacia por qué el Estado debe ser fuerte dentro de un socialismo, para llegar al comunismo, mientras que otros hablan más de que no es necesario un Estado dentro del socialismo para luego ir hacia el comunismo. Entonces, entonces nada, o sea, el anarcocomunismo me parece también un término que sí, o sea, inevitablemente cuando se llega al comunismo, desde Marx hasta en todas estas teorías, no va a haber Estado, porque ese es el fin del comunismo. Entonces, sí, podemos decir que ya es algo que se explica por sí solo, un anarcocomunismo de alguna manera. Como que tal vez fue como que tal vez el narcocomunismo solo fue un término que se creó para diferenciarse con los narcocapitalistas, porque realmente no se diferencia mucho de su ideología comunista al final, o sea, Claro, o sea, y para diferenciarse también de los anarquistas más hacia Bakunin y así, o sea, quizás los exacto. comunistas, como dije antes, van más hacia el marxismo y hacia todo lo que dijo Marx, toda la crítica al capitalismo desde Marx y también todos sus conceptos. Bueno, Dani, ¿tienes más variantes? Sí, por ejemplo, están los ecoanarquistas que se basan mucho en el ecologismo y también critican las relaciones humano-animales. Esto me pareció interesante. O sea, hay muchas relaciones de poder sobre los animales de los humanos. O sea, también critican mucho esto. Es un ecoanarquismo que se basa mucho más en una relación con la naturaleza menos jerárquica, menos así como que de poder. Me pareció interesante. No hay mucho sobre el tema, pero también existen los ecoanarquistas.
Justo se me fue una palabra, estoy tratando de recordar. Ahorita también existe como que, no sé si se puede llamar un movimiento social, pero es justamente lo que tú estás planteando. Creo que puede ser un movimiento social que parte del anarquismo, que es como de dejar pensar que el ser humano, que todo debe estar al servicio del ser humano, que los animales están en la tierra para el servicio del ser humano y que por eso nosotros podemos aprovecharnos de todo. Creo que también ahí es muy presente ahorita y se me fue el nombre, pero bueno, yo sé que se van a identificar con esto. Entonces vemos que existen movimientos sociales presentes y que pueden tener ideas anarquistas, porque ya vimos que es policlasista. Aquí se puede explicar muy bien esta cuestión de que el anarquismo es policlasista. Claro, y regresamos a estos lentes del anarquismo que te da para analizar muchas cuestiones dentro de la sociedad. Entonces podemos ver al ecologismo desde el anarquismo, eh, o al feminismo desde el anarquismo. Esa es otra variante, el anarcofeminismo, que critica mucho a una sociedad patriarcal que se basa en una autoridad del patriarcado de hombres, y también como los roles de género, los roles tradicionales de género, también forman relaciones de poder dentro de una sociedad. Entonces, el anarcofeminismo critica mucho estas relaciones de poder que se dan dentro de una sociedad patriarcal, con los roles de género tradicionales, esto de hombre, mujer, las relaciones de poder que tienen los hombres sobre las mujeres. Entonces también está el anarcofeminismo. ¿Tienes algo que decir de eso o seguimos? No, creo que vamos a seguir, se explica muy bien eso. Sí, sí, ya, igual ya hablamos antes de cómo el feminismo también Ujú. se va mucho más hacia el anarquismo que el marxismo. Y por último tengo el anarcosindicalismo, que Ok, por ejemplo Noam Chomsky se considera un anarcosindicalista. Eh, este también se basa en un movimiento netamente obrero, eh, y es una lucha de los trabajadores a través de sindicatos, alejados del poder político. Es más como que la ¿cómo es? autogestión. Autogestión de los trabajadores a través de sindicatos. Se podría parecerme un poco al colectivismo, pero aquí es como que una unión de trabajadores mucho más fuerte, mucho más organizada a través de sindicatos, y cómo los diferentes sindicatos pueden eh, generar grupos que no haya una autoridad central. Entonces, eso sería el anarcosindicalismo también. Sí, este me gusta muchísimo el anarcosindicalismo. No sabía que Noam Chomsky se consideraba anarcosindicalista, pero esta variante me gusta, me parece bastante interesante porque creo que ahí entra, como dijimos, la cuestión de la autogestión y la cuestión del federalismo. O Ujú. sea, de que sí, para el federalismo, para los anarcosindicalistas, el federalismo significa organización social basada en el libre acuerdo. O sea, en el libre acuerdo dice que sobre todo, como dijo el Dani, que estas federaciones, estos sindicatos siempre se forman de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo como siempre es del modelo estatal. O sea, que el Estado es el que, ya dijimos, el Estado es el que crea las reglas de juego, crea las leyes y a partir de eso los seres humanos deben comportarse en sociedad, sino que el sindicalismo pretende otra cosa, que sean los trabajadores, por ejemplo, de un sector específico, que desde abajo creen su federación bueno, su sindicato o una sociedad, una federación, y así se vayan creando estos procesos. Entonces, me parece que es muy, muy interesante el narcosindicalismo. Sí, y también hablando de todas estas variantes, ahí sí ya podemos como que evidenciar cómo también a través de todas estas nociones de qué es el poder, se generan tantas variantes de resistencia a ese poder Ujú. dentro del anarquismo, desde el ecologismo, desde el feminismo, del sindicalismo. Entonces, sí, eso es como que hay muchas variantes de anarquismo. Por eso el anarquismo es de las teorías más amplias y también menos entendidas por como que un público más mainstream, más general, porque suele ser muy disperso en algunos temas. También suele ser muy específico en otros. Entonces, esa es la cuestión del anarquismo también. Genial, genial, Dani, me parece bien. ¿Tienes más? Yo tengo dos variantes más, no sé si tú tienes más. Ah, ya, bueno, para sacarlas de aquí, porque me parece que es importante ya que topaste esta cuestión del sindicalismo y que estamos hablando de Bakunin también. Tengo el mutualismo de Proudhon, que Ujú. quería mencionarlo porque Proudhon me parece a mí un autor bastante interesante. Y Proudhon básicamente, para resumir, el mutualismo de Proudhon es nadie tiene derecho sino a lo que ha producido. Eso es lo que manifiesta Proudhon. Niega la propiedad privada
pero sí niega la propiedad privada, pero afirma la posesión individual. Esto es lo que estábamos viendo del fin comunista. ¿Te acuerdas que tú estabas desmintiendo eso en el anterior episodio, de que tipo abolición de la propiedad privada no quiere decir que no exista la posesión individual de cuestiones materiales? Eso es otra cuestión. Entonces, sí, bueno, eso, y el trabajo destruye la propiedad porque escucha, es muy interesante. El trabajo destruye la propiedad porque todo trabajo humano resulta de una fuerza colectiva. Toda la propiedad es colectiva, porque toda la final es... esta es la crítica, es una crítica muy buena al capitalismo, de que, por ejemplo, sí, de que el capitalismo se adueña de los medios de producción cuando realmente es una cadena de producción y es colectiva, la producción es colectiva, entonces por eso nunca puedes decidir quién es el verdadero dueño del producto, porque somos todos en teoría. Claro, y también para Proudhon la propiedad privada es una forma de robo de propiedad de alguna manera, teniendo en cuenta que la propiedad para él debe ser colectiva. Y esto me recuerda a una parte hay una película que se llama El joven Marx, se la recomiendo, podemos hacer un episodio de esto, en la que justo está Marx escuchando a Proudhon, a Proudhon, perdón, y, y luego entran como en un debate sobre justo la propiedad. Es muy interesante, les recomiendo. Está en YouTube justo ese clip en el que Marx le escucha y también está Bakunin ahí y toda esta cuestión. Entonces, sí, igual vean la película El joven Marx, también es interesante para entrar en estas cuestiones, pero hay que entender que eran contemporáneos, al fin y al cabo, y entre ellos como que alimentaban su pensamiento también a través de justo algo más dialéctico. Exacto, exacto. Ese debate entre anarquismo y comunismo es bastante interesante. Creo que tiene un aporte bastante fuerte. Sí, Dani, deberíamos traer un día a un anarquista y un comunista y solo ponerles así a debatir. sí, sería muy bueno, sería muy bueno. La verdad que sería bastante interesante, es una gran idea. Eso es algo que está apuntado, pendiente, ¿no? Eso. Y, Dani, solo una cuestión más, y aquí más para pedir tu opinión, porque yo sé que también conoces a este autor y conoces el tema. Kropotkin era anarquista o comunista, bro, porque hay una variante del anarquismo que es el comunismo de Kropotkin, pero Kropotkin prácticamente lo menciona como, para definir la ideología de Kropotkin es de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. Es comunismo, o sea, no sé cómo de otra manera se podría definir esto. Sí, o sea, es que también él hablaba mucho sobre los campesinos, por ejemplo, porque él era ruso, entonces en Rusia Ajá. había mucho campesinado. Y también aquí tenemos como que estas otras variantes del proletariado campesino y así, pero, pero no sé, es complicado. Muchos lo catalogan más como anarquista, pero también Ujú. tiene justo estas cuestiones comunistas en las que llegamos a ese punto en el que el comunismo y el Exacto. anarquismo, como que las líneas divisorias ya no son tan claras, entonces sí, también sería eh, bueno hablar solo de Kropotkin en un podcast solo dedicado a él, porque es muy, muy interesante, pero sí, o sea, las líneas divisorias entre una postura y otra pueden llegar a ser casi borradas por ciertos autores, y esto es una evidencia de esto. Sí, es que es verdad, o sea, estamos viendo que en ejemplos, en modos de organizar la sociedad, siempre al final vamos a llegar a ese punto donde anarquistas y comunistas se cruzan y existen muchas similitudes y cuestiones así, entonces me parece muy interesante. Dani, tienes más variantes porque quería pasar a otra cosa. No, ya no tengo más variantes. Ya, perfecto. Entonces, solo quería hacer aquí o pasar a otra cuestión que me parece muy, muy importante, y es que el anarquismo es fundamentalmente internacionalista, porque para el anarquismo no existen fronteras. O sea, esto es algo muy importante que debemos mencionar y creo que se explica por sí solo. O sea, si existe la abolición del Estado, para el anarquismo no van a existir fronteras y por lo tanto es internacionalista. Aquí es donde se le hace una de las críticas más fuertes al anarquismo, donde se le considera como ingenuo el hecho de que todo el mundo se pueda organizar como a través del anarquismo, como que todos se pudieran abolir los estados y eliminar fronteras y todas esas cuestiones, que digo, sería realmente óptimo, pero bueno, es una de las críticas que es algo muy importante, pero también se critica mucho. Sí, y es otra crítica que se hace, como hablamos en el anterior capítulo,
a marxistas como Trotsky, que eran más internacionalistas, Eso, de claro. que, o sea, una revolución a nivel global es muy difícil que se dé, o sea, y al mismo tiempo, y que todos grupos anarquistas en cada país destruyan al Estado y cooperen entre ellos para generar esta nueva sociedad, sí es muy criticable y por eso ciertos, sobre todo socialistas, más como que siguieran el ejemplo más de la Unión Soviética, era como que generar un hegemón socialista, que pueda brindar las condiciones necesarias a otros estados para que ahí existan sus revoluciones, más no que la revolución sea global, sino como que primero, en el caso, por ejemplo, de la Unión Soviética, que esté la Unión Soviética como el hegemón de los marxistas comunistas, del socialismo, y que a partir de la Unión Soviética puedan tener como que ¿cómo es? Como estados que se puedan ir adhiriendo a su, a su ideología y ahí poder generar revoluciones. Es algo tampoco que no pasó, o sea, o llegó muy poco, tuvo muy poco alcance. Vemos el ejemplo, no sé, de Vietnam o de ciertos países de Europa del Este, donde la Unión Soviética quería meter la mano para que existan las revoluciones ahí, o como también se unieron un poco con Cuba. Entonces, claro, es difícil también ver como que esta visión de que debe haber una revolución mundial y mucho más creo que dentro de la globalización. No sé tú qué piensas, o sea, ya es quizás, no sé si es más fácil o más difícil generar una revolución mundial dentro de la globalización, pero es un factor que ha cambiado mucho desde el siglo XIX, cuando se dieron estas ideas, hasta ahora. Sí, obvio. No, justamente, Años, estoy muy de acuerdo. Creo que sí, esto sí es algo que es muy, muy criticable al anarquismo. Creo que en este punto el comunismo puede ser un poco más coherente, porque como dices, el internacionalismo no es una idea per se del comunismo. Existen, yo tú has mencionado, existen comunistas y existen ideas que pueden ir más a una cuestión internacionalista, pero el problema del anarquismo es que es esencialmente internacionalista, o sea, porque no existe el Estado, no existen las fronteras. Entonces aquí sí puede, y ajá, y como dices, en un mundo globalizado, con unos nacionalismos crecientes, creo que sí, puede que estemos más lejos del anarquismo de lo que yo creía, Dani, pero creo que igual puede valer la pena mencionar esto. Sí, y también creo que otro ejemplo muy claro de esto es justo la Primera Internacional, en la que tenían como que estos ideales entre socialistas, comunistas y anarquistas, pero a partir de eso surgieron también muchas diferencias de cómo poder llegar hacia sus objetivos. Entonces sí, ese también es un tema muy importante dentro de todo esto. Sí, exacto, Dani. Entonces, ya que topamos de esta cuestión de fronteras y sí, de esto, del tema internacional, quería hablarte de lo que significa la guerra para el anarquismo, porque también me parece full chévere. A ver, El anarquismo principalmente, esencialmente, repudia la guerra porque simplemente es la manera bélica de expandir el Estado. O sea, siempre es la crítica hacia el Estado. Y la guerra para el anarquismo es eso, o sea, es la manera de expandir el poder estatal y sobre todo el anarquismo ve a las Fuerzas Armadas como una institución basada en la obediencia absoluta y una estructura de manera vertical y jerárquica. Entonces ve a las Fuerzas Armadas como el anarquismo le ve a las Fuerzas Armadas como una representación perfecta de lo que es el Estado. Entonces, ujú. por eso lo repudia muchísimo a la guerra y a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, aquí va la cuestión. El anarquismo considera que la violencia, bueno, difieren autores, obviamente, pero digamos, si queremos generalizar, el anarquismo considera que la única vía para abolir el Estado es la violencia. Entonces, bueno, ahí existe una cuestión también interesante entre la diferencia entre guerra y violencia para el anarquismo. Sin embargo, te quería, ya para que me des, bueno, no, mejor dime lo de la guerra, porque de ahí voy a entrar a otra cuestión de la violencia. Sí, o sea, aquí también surge esta noción de que no hay que igualar la defensa propia con la violencia del opresor de alguna manera.
porque si es que ya existe todo este aparato de la violencia, del monopolio de la violencia del Estado, a través de la policía, a través de los Exacto. militares, a través del ejército, surge la necesidad de defensa propia. Y no es que puedes defender, bueno, ciertos autores piensan más en una revolución pacífica y en esto, pero si es que el Estado tiene el monopolio de la violencia, no importa qué tan pacífico seas, pueden matar, pero si es que hay como que una resistencia violenta hacia el monopolio de la violencia, quizás eso es más como que defensa propia, o lo catalogarían más como defensa propia que solo violencia, ya. Sí, creo que esa es justamente la parte donde también se le critica muchísimo al anarquismo, que puede ser bastante radical. O sea, que puede ser bastante radical y que por eso, por lo general, los movimientos sociales que derivan del anarquismo a veces pueden ser violentos y esto para esta moral liberal, porque también es una hipocresía, pero para la moral liberal toda esta violencia es mala, salir a pintar paredes liberales. Pero bueno, o sea, pero a la final, ajá, eso está mal, eso se ve mal, se ve que se es criticado, pero bueno, es parte del anarquismo y parte de representar estas formas de violencia que pueden ser criticadas, eso ya es otro debate, pero existe. Dani, te quería hablar sobre una cosa, el tema de los crímenes nada más, ya porque topamos de esto de las Fuerzas Armadas y la policía, que hablaste de la policía, para ya pasar a autores, porque creo que ya estamos extendiéndonos. Ujú. Me pareció muy interesante esto que, por ejemplo, no hablar de todos los crímenes porque es complicado, pero solo para topar el tema del robo, por ejemplo, el robo no existiría en una sociedad anarquista porque no existe la propiedad privada. Entonces, técnicamente el policía, el carcelero y todas esas personas son las representaciones del Estado para que sí, las representaciones del Estado en la sociedad civil como para hacer respetar esa propiedad privada que en el anarquismo no existiría. Entonces, es interesante esta cuestión del robo. Sí, me parece también, o sea, es que también surge de la idea de una propiedad más colectiva. Entonces, no es que para ciertos autores, como dije antes, la propiedad privada sería el verdadero robo, porque están robando a las personas de la propiedad colectiva. Entonces, claro, también estas cuestiones se abolirían. Antes de pasar a los autores, ya que estamos en lo de la violencia, justo tenía un ejemplo que tiene mucho que ver con la violencia, que es la Guerra Civil Española, que se dio en 1936, en la que vemos que en un mando estaban los republicanos, que entre estos estaban anarquistas, comunistas, socialistas. Habían muchos anarquistas, sobre todo de Barcelona, de Cataluña, de que es como que el meollo de todos los anarquistas en España, y contra los fascistas, contra este aparato militar gigante que se estaba conformando en España, de donde surgió Franco. Entonces se dio la Guerra Civil Española, en la que a la final ganó Franco, pero, pero sí, ahí también había una figura esencial, Urruti, que, que bueno, lo mataron justo cuando empezó la guerra, pero él también, si quieren ya investigar un poco de él, él también era una de las figuras más esenciales dentro del anarquismo español. Y bueno, en España existía la Federación Anarquista Ibérica, dentro de este tiempo el Grupo de los Solidarios, eh, también la CNT, que es la Conformación Nacional de Trabajadores. Entonces vemos que sí, o sea, siempre han servido como una resistencia hacia el fascismo, y también cómo se pueden unir anarquistas, socialistas, comunistas en su resistencia contra ya eh, el otro extremo de la derecha, que sería ya el fascismo autoritario, que terminó ganando en España, pero es importante también reconocer que en España había muchos anarquistas en esa época, y por eso también se dio la Guerra Civil Española, y cómo ellos también tenían unas tácticas mucho más colectivas de cómo los grupos armados deben ir atacando a los militares. No, me parece un gran ejemplo, Dani. Creo que deberíamos topar eso siempre. Justo en ese texto que te dije que estaba leyendo para hacer este episodio, topa a España siempre como uno de los centros más importantes cuando se habla de anarquismo, porque Mm. era un país bastante obrero, ¿verdad, Dani? Entonces Sobre habían. todo Cataluña y Barcelona. Exacto, exacto. Entonces habían bastantes obreros y eso hacía que
que el anarquismo se desarrolló bastante bien en España. Es un gran ejemplo. Habría muchísimo que hablar del anarquismo en España, así que me parece un gran ejemplo. Dani, pasamos a autores. Vamos a los autores. ¿Algo más ibas a decir? No. Dale. Pasemos de autores. Igual vamos a hacerlo rápido porque ya hemos soltado autores con esto de las variantes, entonces vamos a hacerlo rápido. Eh, bueno, primero, digamos, la prehistoria del anarquismo sería con William Godwin, no sé no sé cómo se pronuncia, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero sería con él la prehistoria del anarquismo y básicamente, aparte de muchas de sus ideas, creo que la más importante es la diferencia entre sociedad y Estado, que vemos que esto sí es una de las cuestiones que quedaron siempre para los anarquistas que siguieron, que la sociedad, como ya dijimos, es natural y el Estado es impuesto. Esa siempre es la gran cuestión que es importante. Algo que acotar, Dani? No, o sea, creo que como antecedente está ahí. Ok, luego está Max Stirner, que es prácticamente, ¿has escuchado de Max Stirner? No. Es prácticamente el anarquista que desarrolló como que esto que tú estabas hablando del individualismo. O sea, para él la crítica que él hace hacia el Estado es justamente que no te permite alcanzar la felicidad individual. Esa es la cuestión más importante de esta persona, de Max Stirner, la libertad individual, que el Estado no lo permite. Después, No. digamos, después ya se encuentra, creo que la triada de los anarquistas más influyentes, que sería Proudhon, Bakunin y Kropotkin, quienes fueron los que técnicamente sentaron más las bases sobre el anarquismo, quienes los consolidaron más de una manera teórica y establecieron, sí, de una manera teórica y establecieron de cómo se debería llegar al anarquismo, cuál es la vía, las críticas al marxismo lo desarrollaron mucho más, donde toma mucha más fuerza y sobre todo de ellos es donde los próximos autores, como tú estabas diciendo, se basan ahora inclusive en la actualidad en estos autores para continuar con las ideas anarquistas. No sé si tienes algo que mencionar sobre alguno de los tres. No, solo que si es que les interesa el anarquismo, empiecen por ahí, quizás, eh, ¿Mm? para entender mejor toda esta cuestión, porque como tú dijiste, son como esa triada esencial del anarquismo. Entonces, sí, de todos los autores que siempre les damos, vayan, no sé, tomen alguno y lean un poco de qué trata para, para ver qué les gusta y hacia dónde pueden ir más sus preferencias. Exactamente, Dani, eso me parece una gran recomendación. Y de ahí, digamos, tendríamos a Enrique Malatesta, que sería más bien como el anarquista que lo retoma en el siglo XX al anarquismo, con todas las variaciones, con todas las cuestiones socioeconómicas que referentes al siglo XXI, entonces, perdón, al siglo XX. Entonces, sí, sería Malatesta, digamos, si es que claro, no sé si utiliza la palabra contemporáneo, pero podríamos decir de los más influyentes, uno de los más contemporáneos. Igual aún así es bastante, aún así es técnicamente antiguo para toda la teoría que se desarrolló después. No sé, Dani, tal vez si tengas algo mucho más contemporáneo aún, yo la verdad no. Estos autores son clásicos, o sea, son clásicos del anarquismo. No sé si ahorita existan algunos, seguramente hay, pero no he investigado mucho en el tema. Como dije antes, quizás Noam Chomsky, que se considera un anarcosindicalista, podemos ver mucho, aunque Chomsky habla mucho más del lenguaje y todo esto, pero sí tiene ciertos aspectos en los que habla sobre el anarquismo. ¿Sí sabías que tienen una riña Chomsky y Zizek? Se odian. No, ¿por Bueno, qué? Chomsky odia más a Zizek que Zizek a Chomsky, pero ¿Pero sí, por qué? Chomsky dice que Zizek es un comunista autoritario, racista, que se quedó en el siglo XX, así. Le odia. Ay, no sabía eso, tengo que investigar sobre eso, está bonito. Y Zizek siempre se burla de lo que, o sea, no se burla de Chomsky, sino de cómo lo cataloga Chomsky a él. No, creo que sí, por eso digo que quizás Chomsky le odia más a Zizek que Zizek a Chomsky, pero sí, Sí. No debo cachar eso. Chomsky es muy interesante también. sí. Pero bueno, él se considera un anarcosindicalista, así que también pueden ir por ahí, mucho más contemporáneo. Sigue vivo entonces. Sí, exacto. Sí, no, yo creo que de autores realmente, Dani, no tengo más. No quería extenderme mucho en eso porque ya topamos sus ideas antes, entonces solo quería mencionar por si existe interés en investigar. Así que no tengo nada más sobre eso, Dani. Sí, me parece bien. Y si es que yo también ya creo que eh, abordamos todo lo que tenía. ¿Tienes algo más o ya podemos llegar a las conclusiones?
Creo que podemos establecer conclusiones. Bueno, entonces yo diría que mi primera conclusión es un poco quitarnos este prejuicio del anarquismo como solo caos, solo violencia y verlo más como una resistencia hacia el poder, sobre todo el poder personificado por un aparato estatal que de alguna forma tiene el monopolio de la violencia y que la violencia en sí se vuelve como una forma de defensa propia contra la violencia que es mucho más grande y mucho más fuerte, que es la del Estado a través de su poder. Entonces, sí, quitarnos ese prejuicio de que anarquismo es caos, anarquismo es el guasón y ya, sino que Sí, ir más sí, allá, ver que se basa mucho en la cooperación, en el colectivismo, en este principio de solidaridad, de que el ser humano puede trabajar en conjunto para crear una sociedad mejor. Más no es que todo es caos y no hay reglas y que todo se vaya al carajo. No es nada de eso. ajá, exacto. No, yo comparto mucho tu conclusión, Dani, y creo que, o sea, algo que también yo quería, una conclusión que quería sacar es que creo que si llegamos a estas cuestiones profundas del anarquismo y desmentimos todas estas cuestiones, creo que hace que las sociedades, como que las sociedades que están constituidas por movimientos sociales que tienen bases anarquistas van a ser más resilientes. Porque, por ejemplo, vamos a desmentir cuestiones justamente sobre el feminismo, sobre tal vez movimientos sociales a favor de minorías étnicas, cuestiones así que se ven como, que como tú dijiste, a veces se les tiende a ver a esos movimientos sociales simplemente como violencia, como caos, como cuestiones que no tienen, digamos, algo, una conciencia establecida, cuando no es así, o sea, realmente existen varios movimientos sociales que parten del anarquismo y que sí tienen una razón y tienen un porqué y que es interesante analizar eso. De ahí otra cuestión que podría sacar, porque a mí me gusta mucho el anarquismo, es que tal vez entiendo por qué lo consideran ingenuo, porque creo que sí es bastante complejo, o sea, lo que establece, es que además no se desarrolló tanto como otras teorías, igual creo. Entonces, como que quedaron muchas cosas vacías. O sea, hay muchos vacíos cuando se habla de anarquismo y sí, puede tirar para ingenuo, puede ser muy, muy difícil establecerlo, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Sí, también creo que como que el anarquismo tiende a, como no tiene como que dentro de sus propios grupos esta idea de unos líderes, porque están justo en contra de esta jerarquización, quizás crea que se genere que hay un espacio mucho más como que en la nebulosa, así de que no se sabe muy bien de qué se trata ciertas cosas, porque no hay como que una cabeza que ejemplifique todo lo que piensan o todo lo que piden. Entonces, también por la misma naturaleza del anarquismo puede ser que se quede como que en un segundo plano, porque no tienen como que estas figuras, a diferencia del marxismo, del comunismo, que sí podemos ver como que figuras fuertes, sino que es más, como es más colectivista, no, nuestra sociedad también creo que se basa mucho en como que tener estas figuras eh, como un poco ejemplos a seguir. Y eso creo que le falta al anarquismo. Pero es Y, que y es su naturaleza no tener eso. exacto, y con esas, me parece muy interesante, y con eso que dices, y con esas personas, con esos representantes también como que existen, pero le hacen falta más discursos también. A la final los discursos son los que construyen realidades y lo que se queda en el imaginario de la sociedad. Entonces también puede que existe una carencia de eso. Claro. Sí, entonces podemos ver que el anarquismo puede llegar a ser limitado en ciertos aspectos, pero sí da a colación ciertos temas de los que vale la pena discutir, de los que vale la pena hablar. Y también es importante todo, cómo puede aglomerar a tantos grupos sociales oprimidos, más que solo son una clase trabajadora y ya, sino que, que los mete dentro de este saco a tantos grupos minoritarios. Eso también creo que es otra conclusión y otro punto a favor del anarquismo, del que sí podemos tener eh, avances significativos en esos temas. Efectivamente, todo lo que dijiste por dos. La campanita, Dani. Bueno, así que hemos llegado al fin de otro episodio. Gracias por vernos. Eh, Queremos también expandirnos hacia otras redes sociales, así que estén pilas con eso, síganos y quizás nos puedan ver ya pronto en otros formatos.
Y pues nada, ya saben lo que deben hacer, comentar, dar su opinión. Nos pueden decir de qué quieren que hablemos, si es que nos ¿Qué faltó quieren hablar? algo. Claro, ajá, si es que nos faltó algo sobre el anarquismo, sobre el liberalismo, sobre el comunismo, háganoslo saber en los comentarios, den su opinión, generemos también dialéctica en ese aspecto. Y, y pues nada, denle la campanita, suscríbanse, denle like y compartan con todos sus amiguis. Eso sería todo. Gracias, gracias. Ya se acabó nuestra Adiós. serie de las teorías políticas. Esperamos que les haya gustado. Y si quieren que hablemos de alguna otra teoría política, ya saben, siempre pueden escribirnos y hablaremos de eso. Así que gracias. Gracias.